En el corazón de la selva guatemalteca, donde la niebla abraza las copas de los árboles y los monos aúllan como si guardaran secretos antiguos, un grupo de arqueólogos descubrió lo que parecía ser un templo olvidado. Tallado en piedra negra y cubierto por siglos de vegetación, el templo no figuraba en ningún mapa ni códice conocido. No había registro, ni leyenda popular que hablara de él. Solo el silencio, y algo más. Jason Statham, ex agente de operaciones especiales y ahora consultor de seguridad para misiones internacionales, fue llamado por una universidad europea tras la desaparición de uno de sus investigadores principales en ese sitio. Lo que comenzó como una asignación rutinaria, proteger a los académicos y garantizar la extracción segura de los artefactos, pronto se convirtió en un descenso a lo desconocido. Una losa triangular cubierta de inscripciones mayas, extraída de una cripta oculta bajo el templo, fue lo primero que alertó a Jason. A simple vista, parecía una pieza ritual más. Pero cuando una cadena de accidentes, desapariciones y cambios en el comportamiento del equipo comenzaron a manifestarse, entendió que lo que tenían entre manos era algo que no se podía explicar solo con lógica o ciencia. El anciano chamán de un pueblo cercano, al enterarse del descubrimiento, caminó 2 días por la selva para advertirles: han despertado el nombre sin voz. El que fue sellado por nuestros abuelos antes de la conquista. Nadie le creyó. Todos lo tomaron como una superstición más. Todos menos Jason. Las noches empezaron a estirarse, los aparatos electrónicos fallaban, y un símbolo tallado en el interior del templo apareció misteriosamente en la piel de uno de los trabajadores. Jason, escéptico por naturaleza, comenzó a experimentar sueños con símbolos que no podía entender, rostros que nunca había visto, y un tambor lejano que marcaba el ritmo de algo antiguo, despierto y hambriento. La clave parecía estar en el códice hallado junto a la losa triangular, un conjunto de símbolos que describían un ciclo de venganza ancestral, vinculado al calendario maya y a la invasión de un linaje sagrado. Jason, para descifrarlo, el sonido metálico del cincel partió el silencio como una herida en la piedra. Nadie lo sabía aún, pero ese golpe acababa de romper algo más que una losa. Jason sintió un escalofrío que no venía del viento. Aquel bloque triangular no solo ocultaba historia, ocultaba intención. Los arqueólogos trabajaban desde hacía semanas entre raíces y tierra húmeda, bajo un toldo improvisado, rodeados de humedad y mosquitos. Pero esa mañana, algo cambió. Una vibración leve sacudió el suelo cuando el equipo de excavación retiró una piedra sellada con barro endurecido. Jason, observando desde la sombra, levantó la vista. No eran placas tectónicas. Era otra cosa. La losa era pesada, negra, con relieves afilados. No tenía nombre ni símbolo conocido en ningún códice maya registrado. Pero uno de los expertos en simbología, la doctora Soler, encontró un patrón, líneas que no eran decorativas, sino instrucciones. No abrir. No traducir. No mirar. 3 advertencias, en 3 dialectos antiguos. Jason alzó una ceja. ¿Una advertencia escrita en negativo 3 veces? Mala señal. Contra las sugerencias del chamán local, la losa fue transportada al campamento base. Allí, un joven técnico llamado Andrés decidió fotografiarla con infrarrojo. Fue entonces cuando todo comenzó. El generador falló sin razón. Una lluvia breve, que no estaba en ningún pronóstico, cayó de golpe. Y esa noche, Andrés desapareció. Jason lo buscó personalmente. Encontró su linterna a unos 20 metros del templo. Estaba encendida, con la luz fija en un árbol. En la corteza, alguien, o algo, había tallado el mismo símbolo de la losa, recién hecho, y aún húmedo. Al regresar al campamento, encontró a la doctora Soler temblando. Dijo haber soñado con serpientes negras saliendo del cielo y un calendario que giraba al revés. Jason, que había visto muchas cosas extrañas en operaciones internacionales, no era fácil de impresionar.
Pero esa noche, durmió con el arma cargada y la linterna al lado de la cama. Porque algo se había soltado. Y lo peor era que no sabían cómo volver a encerrarlo. El calendario maya no solo medía el tiempo, lo contenía. Y cuando el ciclo se rompe, algo sale. Jason empezó a notar que los días se sentían más largos, pero el sol caía más rápido. Como si el tiempo ya no obedeciera. A la mañana siguiente, el campamento despertó más silencioso que nunca. El equipo de excavación, cansado y nervioso, evitaba hablar del desaparecido Andrés. Oficialmente, había salido a buscar señal. Extraoficialmente, nadie creía esa historia. La doctora Soler se acercó a Jason con algo entre las manos, un fragmento de códice que habían extraído junto a la losa. El papel, increíblemente bien conservado, mostraba un calendario maya circular. Pero no era como los demás. Este tenía un centro tachado, rodeado de glifos invertidos, como si representara un tiempo prohibido o no deseado. Esto no registra un periodo, le dijo ella. Es una lengua. Una forma de hablarle al tiempo. Jason, incrédulo, observó cómo ella señalaba las líneas. Aquí dice que cuando se rompa el aliento del ciclo, el nombre sin voz buscará recuperar su rostro. ¿Y qué significa eso? Que está buscando cuerpo. Y cada noche se acerca. Esa misma noche, otro miembro del equipo, el topógrafo francés Michel, comenzó a hablar en sueños. Pero lo que decía no era francés, ni español. La grabación que tomó uno de los ayudantes fue llevada a una lingüista local. Ella palideció al escucharla. Eso no es un idioma actual. Es una forma ancestral del choltí, la lengua sagrada de los escribas mayas. Nadie ha hablado así en siglos. Michel no despertó. A la mañana siguiente, su tienda estaba vacía, pero su grabadora seguía encendida. El último archivo grabado mostraba un sonido que no podía ser de este mundo, un tambor hueco, constante, como un corazón de piedra latiendo bajo tierra. Jason tomó la losa en sus manos y la estudió más de cerca. Al inclinarla contra la luz, apareció una nueva inscripción. Un símbolo serpenteante que no estaba ahí antes. No era pintado. Era como si la piedra lo hubiera escupido durante la noche. En el calendario del códice, ese mismo símbolo aparecía junto a una fecha. 11 Ik, el día del regreso. Jason le preguntó al chamán qué significaba esa fecha. Hoy, le respondió. Es hoy. No todos los guardianes protegen. Algunos, solo esperan a que alguien cruce la línea. Jason apuntó con su linterna y lo vio, una figura inmóvil, de pie, en la entrada del templo. No tenía rostro. Pero él sintió que lo miraba. Después de confirmar que la fecha escrita en el códice coincidía con el día actual, Jason decidió que nadie más entraría al templo. El chamán local insistía en que ya era tarde, que lo que habían tocado no podía deshacerse. Jason, sin embargo, aún confiaba en las medidas prácticas, patrullas, luces, turnos de vigilancia. Esa noche, mientras la mayoría dormía, Jason recorrió el perímetro armado. Todo estaba en calma, hasta que escuchó un sonido seco, como piedras golpeando entre sí. Siguió el ruido hasta la entrada del templo. Allí, bajo la luz débil de la luna, vio algo que lo detuvo en seco. Una figura humana, de aproximadamente 2 metros, estaba de pie frente al acceso. No respiraba, no se movía. No tenía ojos. Su rostro parecía tallado, plano, como una máscara incompleta. Su piel era de un color terroso, como si estuviera hecha de la misma piedra que el templo. Jason apuntó con el arma, pero la figura no reaccionó. Se acercó lentamente, midiendo cada paso. Cuando estuvo a unos pocos metros, un viento fuerte se levantó de la nada y las antorchas del perímetro se apagaron. La figura desapareció. Volvió al campamento de inmediato. Nadie le creyó del todo.
Pero por la mañana, las cámaras de seguridad colocadas por el equipo mostraron algo inquietante. En un cuadro exacto de las 3:17 de la mañana, una sombra vertical tapaba la entrada del templo. No caminaba. Simplemente, estaba allí. Un segundo después, se desvanecía. La doctora Soler revisó el códice otra vez. Encontró un glifo oculto bajo una capa de pigmento que solo se revelaba con luz ultravioleta. Decía: el guardián no tiene nombre, no tiene rostro, no tiene sueño. Solo orden. Y más abajo: el ciclo no comienza con fuego. Comienza con la mirada de lo que no ve. Esa misma tarde, uno de los ayudantes intentó huir del campamento. Decía que una voz le hablaba desde los árboles. Cuando Jason lo alcanzó, el joven temblaba. No tiene ojos, pero me encontró en mi sueño. Esa noche, Jason no durmió. Con el arma lista y el códice abierto sobre la mesa, comprendió algo que no quería aceptar. El templo no solo albergaba un espíritu antiguo. Era una prisión. Y ellos habían abierto la celda. Algunas muertes no aparecen en los informes. Ni en los registros. Porque nunca debieron suceder, y sin embargo, suceden. Jason encontró las botas del ingeniero hincadas en la tierra, como si el cuerpo hubiera sido arrancado del interior hacia arriba. Pero no había sangre. Ni huellas. El cuarto día fue el más silencioso. El equipo, reducido y tenso, evitaba mirarse a los ojos. Las radios no funcionaban desde la noche anterior y la conexión satelital parecía muerta. Jason tomó la decisión de evacuar. Pero antes de hacerlo, necesitaba encontrar al ingeniero jefe del generador, Javier Montoya, que había desaparecido esa madrugada sin dejar rastro. Lo encontraron al atardecer. O lo que quedaba de él. Su tienda estaba intacta, pero afuera, a unos 20 metros, las botas del hombre seguían perfectamente colocadas sobre el suelo. Sin barro, sin signos de lucha. Como si el cuerpo hubiera sido succionado hacia el cielo o enterrado sin mover el calzado. Jason revisó el área con linterna y cuchillo en mano. No había huellas, ni ramas rotas, ni signos de arrastre. El chamán, al ver la escena, se arrodilló y murmuró: ya no está atado al templo. Ahora camina. Y toma lo que quiere. Esa noche, Jason reunió a los que quedaban. Les dijo que al amanecer se irían en los jeeps. Pero nadie durmió. Uno de los conductores fue encontrado en la madrugada con los ojos abiertos, rígido, como si hubiera muerto de miedo. No tenía heridas, pero su rostro estaba completamente blanco, y en su frente, marcado con tierra seca, estaba el mismo símbolo de la losa triangular. La doctora Soler, ya al borde del colapso, le confesó algo a Jason. El códice menciona que, el nombre sin voz, no mata como un humano. Toma lo que necesita. A veces la sangre. A veces, el tiempo de alguien. Su historia. Su nombre. Jason la miró, confundido. ¿Qué significa eso? Que algunos desaparecerán, como si nunca hubieran estado aquí. Al revisar el cuaderno de registro de ingreso al campamento, Jason notó algo imposible. El nombre de Michelle, el topógrafo desaparecido, ya no estaba. Tampoco su firma. Tampoco su pasaporte. Sus cosas, su tienda, todo había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Jason entendió entonces que no estaban luchando contra algo físico. Estaban peleando contra una voluntad. Una que reescribía la realidad. Y la próxima página podía llevar su nombre. No todo fuego quema. Algunos incendios no dejan cenizas, pero consumen el alma. Jason siguió las brasas azules hasta la entrada del túnel. Cada paso lo acercaba más a algo que no ardía, pero dolía. Jason decidió quedarse una noche más. No por valentía, sino porque algo dentro de él le decía que irse sin entender el origen sería aún más peligroso.
La doctora Soler, rota pero firme, encontró un nuevo fragmento del códice. Hablaba de un fuego sagrado que se apaga con miedo y se enciende con nombres olvidados. Esa noche, un resplandor azul surgió del templo. No era eléctrico, ni reflejo de linternas. Era fuego, pero frío. Se deslizaba por las piedras como si respirara. Jason, armado y decidido, lo siguió. El rastro lo llevó hasta un acceso inferior, oculto tras un altar caído. Nadie lo había visto antes. El túnel descendía en espiral, con paredes cubiertas de inscripciones que cambiaban al mirarlas. Jason encendió su linterna, pero apenas iluminaba unos metros. A los pocos pasos, el fuego azul regresó. No lo tocaba, pero lo guiaba. Como si lo esperara. Al fondo, encontró una sala circular. En el centro, una plataforma con 7 figuras de piedra, todas sentadas, todas sin rostro. Una octava figura estaba incompleta, como si aún no estuviera terminada. En la base, había cenizas humanas. Jason comprendió que cada figura representaba a alguien que había desaparecido. Que este lugar no era un templo, era un molde. Un taller para recrear algo. Alguien. Sintió un golpe seco a su espalda. No vio a nadie. Pero una voz habló dentro de su mente. No con palabras, sino con intención. El ciclo se completa con el último que recuerda. Tú has visto. Tú eres el final del fuego frío. Jason escapó de la sala con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Al regresar al campamento, encontró la tienda de Soler vacía. Su cuaderno abierto, con una frase escrita en su propia letra. He visto al escultor. No me olvides. Jason cayó de rodillas. No por miedo. Por impotencia. ¿Por qué ahora? El fuego frío lo seguía a él. Un nombre perdido puede olvidarse. Pero un nombre que fue silenciado, regresa gritando en las sombras. Jason no recordaba su segundo nombre. Nadie lo usaba desde hacía años. Pero ahora, alguien lo susurraba cada noche. Amaneció, pero la selva no parecía diferente. No había cantos de aves, ni insectos. El aire estaba quieto, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Jason, solo, con la ropa sucia, los ojos rojos y el alma desgastada, revisó el campamento por última vez. Nadie quedaba. Ni una huella. Ni una carpa. Ni un papel. Como si el proyecto nunca hubiera existido. Caminó hacia el templo, guiado por ese fuego azul que ahora habitaba en los bordes de su visión. Al entrar, todo estaba diferente. Las paredes, antes cubiertas de inscripciones, estaban limpias. El altar central, vacío. Pero en el suelo, una inscripción nueva, grabada esa misma mañana. Él ya tiene nombre. Ahora, busca rostro. Jason entendió. El nombre sin voz no era un ente aislado. Era una idea antigua, un eco de un dios desterrado por sus propios sacerdotes. No porque fuera malvado, sino porque había aprendido a usar los nombres para poseer memorias, para moldear cuerpos, para existir en el recuerdo de otros. El códice hablaba claro. Cuando todos lo olviden, dormirá. Cuando alguien lo recuerde, despertará. Y si alguien lo nombra, caminará. Jason, es soldado, hombre de ciencia, no creía en mitos. Pero ahora, él era el único que quedaba. El único que sabía. El último testigo. Se miró las manos, en la palma derecha, sin dolor, sin sangre, estaba el símbolo. No lo había sentido. No lo había visto antes. Pero estaba allí. Marcado. Elegido. Y entonces lo escuchó. No con los oídos. Con todo su cuerpo. Jason. Jason Statham. Jason. La voz era la suya. Pero también no lo era. Era su voz deformada, multiplicada, ancestral. Corrió.
Sin dirección. Solo instinto. La selva lo tragó, y él no volvió a mirar atrás. Durante días vagó entre raíces y ruinas, sin saber si aún era hombre o recuerdo de uno. Meses después, un niño de una aldea remota encontró a un extranjero deshidratado junto al río. No hablaba, pero repetía un símbolo con palos sobre la arena. Lo dibujaba una y otra vez. Nadie supo quién era. No tenía papeles. No tenía historia. Y en la base del templo, enterrado por tierra y tiempo, quedó el códice. Esperando que alguien más lo encontrara. Que alguien más lo nombrara. Porque el nombre sin voz nunca muere. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.